pasan las 2 semanas desde que se lleva a cabo la elección en Venezuela y vemos con todo el ánimo a Nicolás Maduro, presidente y, bueno, se dice reelecto además presidente de Venezuela, pues mantenerse en el poder, anunciando además la detención de más de 1.500 personas, pero además con una oposición poco dispuesta a tomar esa decisión, hecha además a la que contribuyó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y para hablar de este tema, entre otros relacionados a este resultado electoral del pasado fin de semana, le agradezco mucho a Luis Carlos Díaz, periodista y también defensor de derechos humanos. Está en Venezuela en estos momentos. Qué gusto saludarte, Luis. Un abrazo gigante desde Caracas. Gracias, Luis. Esta mañana en México, nuestro compañero Ciro Gómez Leiva entrevistaba a la líder opositora María Corina Machado y le hacía una pregunta fundamental, sobre todo en esta lucha que están emprendiendo en todos los estados, en todos los rincones del país. ¿Cuánto van a resistir? Sobre todo cuando el monopolio del poder, los recursos y el ejército están con Nicolás Maduro. ¿Qué opinión te merece? Sí, si esto fuese una suerte de resistencia o confrontación armada, por supuesto que la oposición pues no duraría ni un solo día. Pero no es así. Fue una elección donde los ciudadanos venezolanos participaron de manera cívica, pacífica, democrática, y la herramienta que tuvieron fue el voto. Entonces, pensar esto desde un punto de vista de confrontación armada pues sería una suerte de masacre, que es lo que ha habido, y es lo que ocurrió en 2017 y en 2014. Lo que pasa es que estamos ante algo para lo que el continente todavía no tiene un manual, no tiene un método, y es pensar, y piensen ustedes en México, ¿qué se hace en un país donde un gobierno pierde las elecciones y todas las instituciones se niegan a aceptarlo y se niegan a que haya un cambio democrático? Para eso hace falta entonces la diplomacia y la política, porque pensar esto en términos de confrontación armada pues no tiene sentido. El costo para la ciudadanía ha sido muy alto. Venezuela ya tenía 300 presos políticos y después de esta semana ya se sumaron 2.229 personas más, así que superamos los 2.500 presos políticos, y además los de esta última semana se les ha impedido nombrar a sus abogados, han sido acusados todos de lo mismo, terroristas. Entre ellos hay varios periodistas que además fueron detenidos en la calle mientras trabajaban, y no hay ningún tipo de beneficio, comunicación, en algunos casos tampoco hay medicinas para los que están enfermos, así que hace falta que el continente responda a esto. Así es, Luis Carlos, tú eres también defensor de los derechos humanos y lo ejerces también desde el periodismo. Ya me mencionas, me confirmas, 2.500 detenidos en esta jornada violenta y esta jornada donde se han violado muchos derechos humanos. Dime algo, ¿qué opinas, Luis Carlos? ¿Está haciendo lo suficiente la comunidad internacional para defender los derechos humanos que no se pueden defender al interior de Venezuela? ¿Le hace falta también al exterior, a los países que están a favor de la oposición, pues tomar una decisión con mayor contundencia, las organizaciones involucrarse más por esto que está ocurriendo? ¿Qué consideras hace falta? Sí, ha sido una falla lo que ha ocurrido, porque son pocos los países que están pidiendo un alto al fuego, un alto a la represión, y eso nos está generando muchísimos costos. También Venezuela ha demostrado que los mecanismos internacionales se hacen insuficientes, primero porque Venezuela se salió de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto hay menos protección por allí, y en el caso de Naciones Unidas, de la ONU, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que estaba en Caracas, fue expulsada el 15 de febrero, y la expulsaron solo por decir que Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos, amiga mía, estaba desaparecida. Eso fue real. Allá la detuvieron, estuvo en desaparición forzada, el gobierno negó su paradero, y solo porque la ONU lo dijo, la expulsaron del país. Así que faltan gobiernos amigos, gobiernos que tienen interlocución con Nicolás Maduro. Eso incluye a México, a Colombia y a Brasil, que le pongan la mano en el hombro o la mano en el brazo y le digan, deja de reprimir, porque el costo para los ciudadanos venezolanos es enorme. En Venezuela hay detenciones arbitrarias, hay desapariciones forzadas, hay tortura y también hay asesinatos. Es decir, se están sumando cosas muy graves, tan graves que la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta sobre Venezuela. Somos el único país de América que tiene algo así. Y claro, a su velocidad quizás pueda pronunciarse en un tiempo, pero no en esta coyuntura, en esta emergencia. Luis Carlos, y también los que se han sumado, los países que se han sumado lo han hecho de los dientes hacia afuera. Esa es la realidad. Muchos países, otros se quedan en un punto medio, como ha ocurrido con México, como ha ocurrido con Colombia, como ha ocurrido con Brasil, que se han hecho el llamado al reconteo de los votos. Pero Luis Carlos, vamos, esto no se trata, no vamos a convencer, no van a convencer los venezolanos a Nicolás Maduro, a todo el sistema que haga un recuento de votos
probablemente si no es por una presión exterior o algo más. Algunos depositaban la fe en el ejército de Venezuela que optara por la vía de, no voy a decir la oposición, pero sí la del pueblo, ¿no? Que pide un cambio de gobierno, pero todo indica por las voces de los altos mandos que no será así. ¿Y por qué hago todo este contexto, Luis Carlos? Porque quiero poner en el plano a Estados Unidos, que en algún momento mencionó que reconocía el triunfo del mundo, de la oposición, pero pareciera que con los días, sabiendo que había complicado el panorama dentro de Estados Unidos, tuvo un poco que recular. ¿Qué dice la gente? Y con este contexto te pregunto, Luis Carlos, ¿qué dice la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Quieren acaso apoyo externo de Estados Unidos? ¿Que entre el ejército de Estados Unidos? ¿Un apoyo de esta forma de los países que están alrededor? ¿Qué se puede hacer? Sí, no, en Venezuela la tesis de la invasión nunca ha estado planteada de manera abierta, pedida por la población. Eso no tiene sentido, porque además tenemos la experiencia de Panamá con Noriega y otras más que son bastante traumáticas en el continente. El asunto con Venezuela es ver hasta dónde llegan los mecanismos diplomáticos y políticos para dar una salida, y eso tiene que ver con presiones que pueden ser económicas, presiones que tienen que ver también con incentivos para la salida del poder, pero también mantener los canales abiertos. Yo entiendo, por ejemplo, que haya países como Chile que son más críticos, exigentes, además desde la izquierda y con buenos argumentos, y necesitamos que mantengan esa postura. Pero los gobiernos a los que todavía les levanta el teléfono Nicolás Maduro, que en este caso son Petro, Lula y quizás México, es bueno también que le hagan llegar mensajes. Pero nuevamente, es una mediación para salir del poder, no para quedarse. Porque la quedada del chavismo en el poder, después de haber perdido con 67% de los votos en contra, eso también es otro dato, no fue reñida, no fue cerrada, fue, o sea, la oposición más que duplicó los votos del chavismo. Esa permanencia a la fuerza en el poder lo que va a generar es una explosión migratoria inmensa. Entonces, eso es lo que tiene que evitar el continente, porque los costos sociales son gigantes. Ahora, ¿qué quiere la gente? Pues quiere que haya una salida política a esto. Por supuesto que ahora están resguardados, están en sus casas, están haciendo movilizaciones muy pequeñas, como salir a unas plazas y luego volver, porque nadie quiere ser parte de la lista de presos y desaparecidos. No significa que se enfrió la calle, pero significa que hay un deseo de libertad que se mantiene allí, porque es que viene lo otro. Se fueron 8 millones de venezolanos y aún así el chavismo perdió. Es decir, se le volteó el pueblo que ellos creían que tenían controlado. Y eso es muy importante. Así es. Luis Carlos, pues nos acabas de hacer una fotografía perfecta de lo que está ocurriendo en Venezuela. Continúa obviamente este tema, las resistencias por ambos lados, obviamente la oficial con Nicolás Maduro, la oposición con María Corina, ya lo veíamos en esta entrevista en México, y también pues ya veremos cómo se comportan los países que ya mencionabas tú, todavía se espera mucho. Luis Carlos Díaz, gracias por esta entrevista. Un abrazo gigante desde Caracas y gracias por la solidaridad. Al contrario, gracias. Muy buena noche. Y bueno, justamente